Agradece que al menos esté aquí. La voz de mi madre resonó en la cocina, lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Me quedé quieto en el espacio entre el comedor y el garaje, observando a mi hijo Jacob, de 6 años, sentado en una caja volcada junto a la basura. Balanceó un plato de papel sobre sus rodillas y se comió las sobras que mi hermana había recogido para él. El olor a aceite y suave humedad dominaba el aire, mientras que la lámpara que colgaba del techo apenas iluminaba el espacio. Las pequeñas piernas de Jacob colgaban en el vacío, sus zapatillas gastadas y gastadas. Comió en silencio como si intentara hacerse invisible. Vanessa, mi hermana, estaba apoyada en el mostrador, con los brazos cruzados y una sonrisa irónica en los labios. Algunos niños simplemente no están hechos para cosas mejores, Naomi. Ya sabes cómo es. No respondí. Quería gritar. Quería agarrar a Jacob y huir. Pero permanecí en silencio, tragándome la furia que crecía dentro de mí. Era la cena de acción de gracias en la casa donde crecí en Louisville, Kentucky. Mi familia había decidido que mi hijo no merecía sentarse a la mesa con otros. Mi nombre es Noemí. Tengo 32 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de demostrar mi valía ante ellos. Aquella casa de Maple Grove Street, modesta, de 2 plantas, con la pintura desconchada y un porche inclinado, era mi hogar. Mis padres siempre dieron preferencia a Vanessa. Era la hija perfecta, se casó bien, tuvo 2 hijas impecables y un marido con un trabajo estable. Y quedé embarazada a los 23 años, abandoné la universidad y crié a Jacob sola después de que su padre desapareciera antes de que él naciera. Durante años trabajé una doble función como técnico de facturación médica en una pequeña clínica, juntando cada centavo para mantenernos en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Ayudé a mis padres cuando necesitaban dinero. Moví a Vanessa 3 veces sin cobrar nada. Cuidó a sus sobrinas sin pedir un centavo. Asistí a todos los días festivos, cumpleaños y reuniones familiares, con la esperanza de que algún día me vieran como algo más que una decepción. Pero allí, aquel día de acción de gracias, viendo a mi hijo comer en el garaje como si fuera algo de lo que avergonzarse, me di cuenta de que eso nunca sucedería. Jacob me miró. Sus ojos marrones, grandes y llenos de incertidumbre. No lloró. Él no se quejó. Acabo de comer su puré frío y pavó. Y mi corazón se rompió en pedazos que me resultaron imposibles de reparar. Mamá, le pregunté en voz baja, volviéndome hacia ella, que estaba arreglando los platos de postre como si nada pasara. ¿Por qué está Jacob en el garaje? Ella ni siquiera me miró. Porque las niñas de Vanessa están en la mesa y no hay espacio. Además está bien. ¿Hay comida, no? Sí hay espacio, respondí con voz temblorosa. Simplemente no lo quieres allí. Vanessa se rió, un sonido agudo y cruel. No seas tan dramática, Naomi. No es que lo hayamos echado. Está en el garaje. Protegido. Fed. ¿Qué más quieres? ¿Qué quería? Que mi hijo fuera tratado como personas. Que mi familia mostrara un mínimo de la bondad que tuvieron hacia las hijas de Vanessa. Dejar de hacerlo sentir más pequeño solo porque yo era considerada más pequeña. Pero no dije nada de eso. Al entrar al garaje me senté en el piso de concreto junto a Jacob y terminé mi cena allí con él. Me miró confundido al principio, hasta que una tímida sonrisa apareció en su rostro. Fue suficiente para recordarme por qué seguí luchando. Bien, mi amor. Le aparté un mechón de pelo de la frente. Él asintió. Está bien, mamá. Pero no estaba bien. Ni siquiera estuvo cerca de estar allí. Más tarde en casa, me senté en el auto en la entrada de nuestro edificio y lloré. Jacob dormía en el asiento trasero con el abrigo hasta la barbilla. Lo miré por el espejo retrovisor y me hice una promesa, nunca dejaría que nadie lo tratara así otra vez. Construiría una vida en la que no tuviéramos que mendigar migajas de respeto. No sabía cómo haría eso. No tenía un plan. Pero una cosa era segura, acababa de aceptar las obras de quienes se suponía que nos amaban. Esa noche marcó el comienzo de algo que todavía no entendía. Fue el momento en que dejé de buscar la aprobación de mi familia y comencé a pensar en lo que Jacob y yo necesitábamos para sobrevivir.
No tenía idea, pero ese frío día de Acción de Gracias en el garaje sería el punto de inflexión que lo cambiaría todo. Un año después regresaría a esa casa. No como la hija que suplicaba aceptación, sino como la mujer que poseía la escritura de la propiedad. Y me aseguraría de que entendieran exactamente lo que era perderlo todo. Crecí creyendo que la familia era sinónimo de lealtad. Lo que significaba estar presente pase lo que pase. Mis padres me enseñaron esta lección, aunque nunca me la aplicaron. Mi padre trabajó en la construcción durante 30 años hasta que le fallaron las rodillas. Mi madre limpiaba casas hasta que la artritis la detuvo. Eran personas trabajadoras y orgullosas que invirtieron todo en la casa de Maple Grove Street. No era mucho, pero era de ellos. O al menos eso pensé. Vanessa, 5 años mayor, siempre fue la favorita. Más bella, más inteligente, más encantadora. Se casó con Gregory, un vendedor, y juntos construyeron lo que mis padres llamaban una vida decente: 2 hijas, un buen auto, viajes de fin de semana al lago. Vanessa nunca pasó por las dificultades que yo enfrenté. Cuando quedé embarazada de Jacob, mis padres dejaron claro que habían arruinado mi vida. Mi madre lloró durante días. Mi padre dejó de hablarme durante semanas. Vanessa dijo que yo era egoísta por no dar al bebé en adopción, que debería haber terminado mis estudios y hacer algo por mí misma. Pero me quedé con Jacob. Y lo amaba más de lo que pensaba que era posible amar a alguien. Era tranquilo y dulce, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Amaba los dinosaurios y dibujaba cohetes. Soñé con ser astronauta. Y le prometí que algún día lo llevaría a ver un lanzamiento real. Criarlo sola fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Trabajé muchas horas en la clínica, ingresando códigos de seguros y tratando con pacientes enojados. El salario no era muy bueno, pero era estable y nos mantuvo adelante. A veces me perdía eventos escolares porque no podía ausentarme del trabajo. Me sentí culpable todos los días por no darle la vida que merecía. Aún así, me mantuve cerca de la familia. Pensé que si persistía, si los ayudaba, si demostraba que no era el fracasado que ellos pensaban, terminarían viéndose de otra manera. Me equivoqué. Mis padres empezaron a tener problemas económicos. Tengo mis propias responsabilidades. Y no son pequeños. Cada centavo que gano se planifica, cuenta e invierte en el futuro de mi hijo. No en el pasado de una familia que nunca me vio como una prioridad. Ella intentó discutir. Naomi, es solo un préstamo. Te devolvemos el dinero. Como si no supiera que préstamo en boca de ellos era sinónimo de dar sin agradecimiento. Como si no recordara las veces que envié dinero y nunca vi ni un centavo devuelto. Como si no supiera que aunque pagaran, sería con refunfuños, con ese tono de favor, como si me estuvieran haciendo bien. No lo entiendes, mamá, lo interrumpí, mi voz más firme de lo que esperaba. Ya ayudé. Durante años. Mientras Vanessa recibía elogios por las migajas, yo enviaba lo que podía, incluso cuando no podía. Y nunca fue suficiente. Nunca fue reconocido. Ahora tengo una vida que construir. Una vida donde mi hijo no se sienta invisible. Ella guardó silencio. No por vergüenza ni por remordimiento, sino porque no tenía argumentos. Porque en el fondo ella sabía que yo tenía razón. Sabía que si llamaba a Vanessa en ese momento, mi hermana, perfecta, encontraría la manera de convertir la situación en otro episodio de The Vanessa Show, donde ella sería la heroína y yo el villano que abandonó a su familia. Has cambiado, murmuró finalmente como si fuera una acusación. Y ella tenía razón. Yo había cambiado. Ya no era la hija que hacía todo lo posible para obtener migajas de aprobación. Ya no era la madre la que aceptaba que su hijo fuera tratado como una molestia. Ya no era la mujer que se contentaba con las sobras. Sí, madre. Cambié, confirmé sin ningún atisbo de culpa. Y no voy a volver. Colgué el teléfono antes de que ella pudiera responder. No había nada más que decir. En ese momento, mientras avanzaba con mi lista de tareas pendientes en el trabajo, sentí algo que no había sentido en años: paz. Una tranquilidad que llega cuando por fin cierras una puerta que solo te trajo dolor. La certeza de que por primera vez nos estaba eligiendo a nosotros, a Jacob y a mí, en lugar de luchar por un lugar que nunca fue mío.
Y por una vez eso fue suficiente. Y algo dentro de mí se apretó. No fue anhelo. No fue arrepentimiento. Fue la fría certeza de que ese lugar, con sus paredes llenas de recuerdos podridos, no merecía otra lágrima de mi parte. Pero merecía una lección. El motor del coche ronroneó suavemente mientras contemplaba la casa que una vez había sido mi mundo y mi infierno. Recordé a Jacob, a los 7 años, sentado en el frío suelo del garaje porque no había lugar en la mesa. Recordé las miradas desdeñosas de mi madre cuando me atreví a pedirle algo. Recordé el silencio de mi padre, cómplice por omisión. Cada ventana de aquel lugar era un testimonio silencioso de lo pequeños que nos hacían sentir. ¿Y ahora? Ahora estaban a punto de perderlo todo. No fue venganza. O al menos, no solo eso. Fue justicia. Era el universo finalmente el que equilibraba la balanza. Me enseñaron que el mundo era cruel y yo simplemente les estaba demostrando que tenían razón. Solo que esta vez la crueldad no sería contra mí. Mi teléfono vibró en la consola. Era un recordatorio del banco, aprobación del préstamo confirmada. Fondos disponibles para transferencia inmediata. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Todo estaba encajando. Cuando regresé a casa esa noche, Jacob ya estaba dormido, su rostro iluminado por la tenue luz de la lámpara. Apoyé mi frente contra la puerta de su habitación por un largo momento, respirando profundamente. Era por el que lo estaba haciendo. No por el pasado, no por el odio, sino por el futuro. Para no volver a sentirse nunca más como ese chico del garaje. Para hacerle saber, de una vez por todas, que merecíamos algo mejor. Y si en el proceso mis padres entendieran el sabor amargo de perder lo que amaban, bueno, eso sería simplemente una ventaja. La mañana de la subasta, lleva una chaqueta negra, mi armadura. La sala del tribunal estaba llena de inversores, corredores y familias desesperadas que intentaban salvar lo que quedaba de sus vidas. Mis padres no estaban allí. Probablemente no sabían que podían asistir, o tal vez no tuvieron el coraje de afrontar el final de cerca. No los busqué. No era necesario. El subastador comenzó con el lote 47, propiedad ubicada en 124 Maple Grove Lane. Oferta inicial, $78.000. ¿Quién pujó? Las manos se alzaron. Las ofertas subieron rápidamente, 80, 85, 90. Mi corazón latía con fuerza, pero mi expresión no traicionaba nada. Cuando el precio alcanzó los 105.000, la mayoría de la gente se rindió. Solo quedaban 2 interesados, un hombre de traje que olía a dinero fácil y yo. 106. 107. Levanté la mano. 108. Silencio. El subastador miró a su alrededor, esperando. 108.000, 2 veces. El martillo cayó. Vendido a la dama de negro. Firmé los papeles con un bolígrafo que me regaló el banco hace años, cuando todavía creía en las segundas oportunidades. Ahora estaba creando el mío propio. Cuando salí de la sala del tribunal, el sol caía a plomo, como si el mundo no hubiera cambiado. Pero sabía la verdad, nada sería igual después de ese día. Y por primera vez no me asustó. Y no sentí nada. Dalja. Sin tristeza, sin arrepentimiento. Solo una claridad helada, cortante como una hoja de acero. Esa casa nunca había sido un hogar. Era un museo de amargas lecciones, que yo no era suficiente, que el amor tenía cláusulas, que algunas siempre valdrían más que otras. Pero estaba a punto de convertirse en algo más. Prueba viviente de que yo era más fuerte de lo que jamás imaginaron. La subasta tuvo lugar en el juzgado del condado, un edificio de piedra gris con altas columnas y una escalera de mármol desgastada. Llegué temprano, vestido con sencillos zapatos planos negros, carpetas con los documentos del préstamo y un cheque de caja para el pago inicial. Había unas 20 personas en la sala, la mayoría inversores o corredores en busca de gangas. Me senté en la última fila, con las manos frías a pesar del calor de la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que todos podían oírlo. El subastador anunció la dirección, 1030 Maple Grove Street. Levanté la mano. $80.000. Nadie más se ofreció. El martillo cayó.
Vendido al postor número 17. Y así sin alardes, la casa de mis padres pasó a ser mía. El trámite tardó 2 semanas en completarse. Volví a encontrarme con Joyce, firmé lo que parecían cientos de documentos y transferí los fondos. A finales de octubre la escritura estaba a mi nombre. No se lo dije a nadie. A mis padres no. No a Vanessa. Esperé dejando que la realidad de lo que había hecho se instalara en mis huesos, como un vino que toma forma con el tiempo. El condado envió el aviso de desalojo a principios de noviembre. 30 días para abandonar la propiedad. Mi madre me llamó ese mismo día con la voz quebrada por el pánico. Naomi, algo terrible ha sucedido. La casa está en subasta. Tenemos que irnos. 30 días. Eso es todo. Lo siento mucho. Mi voz firme como una piedra. Realmente lo siento, repitió con incredulidad. Eso es todo lo que tienes que decir. Quedémonos en la calle. Tu padre y yo no tenemos a dónde ir. ¿Qué pasa con Vanessa? Pregunté como si la respuesta no fuera obvia. ¿Ella no puede ayudar? Ella no tiene espacio. Mi madre tragó saliva. Su casa es pequeña. Le preguntamos, pero ella dijo que no funcionaría. Casi me reí. La casa de Vanessa era una casa colonial de 4 dormitorios con un sótano terminado. Había mucho espacio. Simplemente no los quería allí. No sé qué quieres que haga. Mi voz, una pared. ¿Podrías dejarnos quedarnos contigo? Su súplica, un anzuelo que ya no me enganchaba. Solo hasta que descubramos algo. No. Una palabra. Un último punto. No puedo. Noemí, por favor. La desesperación en su voz, un cuchillo sin filo que ya no me corta. Somos tus padres. Te criamos. No puedes abandonarnos así. Me abandonaste hace mucho tiempo. Mis palabras lentas, pesadas como el plomo. Abandonaron a Jacob. Ahora están pagando por ello. ¿De qué estás hablando? Su voz se elevó, temblorosa. Nunca te abandonamos. Siempre estuvimos aquí. Eran para Vanessa. La verdad, desnuda. Para sus hijas. ¿Pero para mí? ¿Para Jacob? Nunca. No en la forma que importaba. Eso no es cierto. Ella dudó. La mentira ya no funcionó. Y ella lo sabía. Un largo silencio. Luego, en voz baja, no entiendo por qué estás siendo tan cruel. No soy cruel. Mi voz tranquila como un lago en invierno. Simplemente dejé de fingir que todo estaba bien. Dejé de actuar como si no nos hubieras lastimado. Dejé de ser el que siempre tiene que perdonar, olvidar, tragar. Entonces eso es todo. Su voz, un hilo de voz. ¿Vas a dejar que perdamos todo? Ya lo has perdido todo. La frase, una lápida. La casa está vendida. No puedo hacer nada. Colgué antes de que pudiera decir más. Vanessa llamó 1 hora después, gritando. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo les haces esto? Son tus padres, Naomi. No se merecen esto. Le hicieron comer a Jacob en el garaje. Mi voz, un hielo que no se derretía. Lo trataron como basura. A mí me trataron como basura. Y a ti también. ¿Estás loco? Ella se ríe amargamente. Nos estás castigando por una cena estúpida. No fue la cena. Paciencia, un río seco. Fue toda una vida en la que me decían que no era lo suficientemente bueno. Toda una vida viendo cómo lo tenías todo mientras que yo no tenía nada. Toda una vida siendo invisible. Eres tan egocéntrico. Tu veneno familiar. Crees que eres una víctima, pero no lo eres. Simplemente estás amargado y celoso. Tal vez lo soy. No lo negué. Pero al menos no soy un hipócrita. Al menos no pretendo preocuparme por personas que en el fondo desprecio. No te desprecio. Tu voz fría como la mía. Desprecio, sí. Y él siempre lo despreció. ¿Y sabes? Ya no me importa.
Porque no te necesito. No necesito a ninguno de ustedes. Yo también le colgué. Las semanas siguientes fueron un hilo tenso. Mi madre llamaba cada 2 días y suplicaba, reconsidéralo. Ayúdanos a encontrar un lugar. Préstanos el depósito. Ignoré la mayoría de las llamadas. Cuando respondí, mis respuestas fueron breves, sin emoción. Vanessa dejó de llamar. Mi padre lo intentó una vez con voz ronca, incómoda. Tu madre dice que no nos ayudarás. No voy a ir. ¿Por qué? Una pregunta sencilla. Una respuesta compleja. Porque nunca me ayudaste. No cuando importaba. Nunca. Silencio. Lejos. Luego con voz ronca, no sé qué quieres que te diga. No quiero que digas nada. Mi voz, un cuchillo afilado. Solo quiero que sepan lo que es sentirse impotente. No tener el control. Lo que es no importar. Yo importo. Su voz se endureció. Trabajé toda mi vida. Apoyé a esta familia. Apoyé a Vanessa. La verdad, un puñetazo. Nunca yo. No emocionalmente. No financieramente. En realidad no. Eso no es cierto. Y él lo sabía. Colgó sin despedirse. No me sentí culpable. No me sentí triste. Solo una determinación silenciosa y firme, como el latido de un corazón que finalmente latía solo por mí. A finales de noviembre sonó el teléfono. Era el agente inmobiliario que había contratado semanas antes. La propiedad está desocupada, señora Dalja. Sus padres se fueron ayer. Ya hemos programado la limpieza y las reparaciones. A mediados de diciembre estará lista para alquilarse. Gracias. ¿Tiene intención de alquilarlo o venderlo? Para contratar. Por ahora. Por ahora. Entendido. Tendremos todo listo. Colgué y me senté en el auto en el estacionamiento de la clínica, mirando al vacío. Ya estaba hecho. Se habían ido. La casa era mía. Jacob se subió al auto después de la escuela, con su mochila colgada de un hombro. Mamá, ¿podemos pedir pizza hoy? Por supuesto, mi amor. Le sonreí por el espejo retrovisor. ¿Estás bien? Me estudió con ojos curiosos. ¿Estás feliz? Soy. Y por primera vez en años, era verdad. Ya no cargaba con el peso de sus expectativas. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Yo simplemente estaba viviendo. Cuidando a mi hijo. Continuando. Y fue increíble. Pero aún no había terminado. Todavía no sabían la verdad. Todavía no sabían quién había comprado esa casa. Todavía no sabían que la hija que siempre subestimaron, a la que llamaron débil, ingrata, un problema, era la misma que ahora tenía las llaves del reino que alguna vez fue suyo. Y no podía esperar a que se enteraran. El que siempre había sido descartado, ignorado, despreciado, era la razón por la que ahora empacaban cajas y buscaban apartamentos diminutos en edificios que olían a humedad y desesperación. Y no iba a dejar que se enteraran. Me aseguraría de que lo supieran. Eso lo sintieron. Diciembre llegó rápido como un golpe de justicia. La casa en Maple Grove Lane fue limpiada, restaurada y puesta en alquiler el día 15. El agente inmobiliario encontró inquilinos en menos de una semana, una pareja joven con un bebé encantada de encontrar una casa en un barrio tranquilo, a un precio que no los asfixiara. Firmé el contrato de arrendamiento y recibí el primer alquiler más el depósito. Ver mi nombre en el papel como propietario fue como tener en la mano un trofeo de todas las batallas que pensaron que nunca ganaría. La casa que alguna vez simbolizó todo lo que me negaban ahora era mía. Un activo. Un legado que había construido. Mientras tanto se mudaron a un apartamento estrecho al otro lado de la ciudad, 2 habitaciones estrechas, paredes demasiado delgadas para sofocar peleas, un pasillo que apestaba a cigarrillos y resignación. Vanessa le había prestado el dinero del depósito, pero por lo que escuché de un conocido en común, no fue por amabilidad. Fue por obligación. Y aún así, no sin refunfuños, sin miradas de reojo, sin ese veneno disfrazado de preocupación que solo ella sabía dosificar.
Todavía no había dicho la verdad. Podría haberlo hecho en cualquier momento. Podría haber llamado, podría haber aparecido en su puerta con una sonrisa fría y arrojar las llaves sobre la mesa. Pero no. Quería más que eso. Quería que el momento fuera perfecto. Quería que doliera de la manera correcta. Ese momento llegó a mediados de diciembre, 2 días antes de Navidad. Mi madre me llamó. Su voz, por primera vez en meses, no era un látigo, era casi un susurro. Naomi. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Un descanso. Un suspiro calculado. Pero es Navidad. Tu padre y yo nos gustaría ver a Jacob. Y tú también. Permanecí en silencio, dejando que el peso colgara entre nosotros. ¿Dónde vives ahora? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Ella dio la dirección con la voz tensa por la vergüenza. Lo pensaré, dijo. Por favor, insistió como si todavía le debiera algo. Lo extrañamos. Te echamos de menos. Colgué sin prometer nada. Esa noche tomé una decisión. Yo iría a verlos. Yo llevaría a Jacob. Y entonces desmantelaría el castillo de mentiras que habían construido sobre mí, ladrillo a ladrillo. El 23 de diciembre nos dirigimos a su apartamento. El cielo estaba gris pesado, como si hasta el tiempo supiera lo que se avecinaba. Jacob en el asiento trasero, callado, inseguro. ¿De verdad vamos a ver a la abuela y al abuelo? Vamos. Pero no les agrado. Mi corazón se rompió. No por primera vez. No para el último. Ahora te verán de otra manera, te prometí. Te lo garantizo. El edificio era peor de lo que había imaginado. Pintura desprendiéndose como conchas de una vida que ya no tenían. Pasillos oscuros, aire viciado, el olor a derrota impregnando las paredes. Llamé a la puerta del apartamento 2C. Mi madre la abrió. Ella era mayor. Más frágil. Los mechones grises de su cabello, las arrugas alrededor de sus ojos, eran las marcas de una mujer que finalmente había cosechado lo que sembró. Sonrió cuando vio a Jacob, pero era una sonrisa frágil, como un fino cristal a punto de romperse. Noemí. Jacob, entra. El apartamento era pequeño y estaba lleno de gente. Cajas todavía apiladas contra las paredes, muebles que no encajaban bien, como si ellos mismos ya no supieran dónde encajaban. Mi padre estaba sentado en un sillón desgastado junto a la ventana, con el rostro inexpresivo y los ojos fijos en algún punto distante. Jacob lo saludó suavemente. Mi padre simplemente asintió. Nos sentamos en el sofá. Mi madre le ofreció té. Me negué. El silencio en el aire era denso, casi sólido, como si pudiera cortarse con un cuchillo. ¿Cómo estás? Preguntó con voz forzada, demasiado feliz para ser real. Bueno, respondí. Muy bien, en realidad. Bien, dijo. Pero sus ojos contaban otra historia. Vanessa llegó unos minutos más tarde, con sus hijas corriendo delante como perros guardianes. Ella me miró con una hostilidad apenas disimulada y yo le sostuve la mirada sin pestañear. No sabía que vendrías, gruñó. Tu madre nos invitó, respondí secamente. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados, como si pudiera bloquearme solo con su postura. Chloe y Sophie desaparecieron en la trastienda. Jacob permaneció a mi lado, su manita apretando la mía con una fuerza propia de sus 7 años. Nos quedamos allí sentados, gritando en silencio, durante unos minutos. Hasta que mi madre se aclaró la garganta, como si estuviera a punto de recitar un discurso ensayado. Naomi, queríamos hablar contigo de todo lo que pasó. Está bien, dijo. Sabemos que estás herido, continuó, escogiendo sus palabras cuidadosamente como siempre. Y tal vez no manejamos las cosas de la mejor manera. Pero somos familia. Y la familia se perdona unos a otros. La miré. Y por primera vez en mi vida no sentí nada. Sin ira. Sin tristeza. Ningún deseo desesperado por una pizca de aprobación que ella nunca me dio. Solo una claridad helada, como agua corriendo después de una tormenta. ¿Sabes quién compró tu casa? Ella parpadeó, confundida por el cambio de tema. No.
El banco no nos lo dijo. Algún inversor, creo. No era un inversor. Fui yo. El mundo se detuvo. Mi madre me miró fijamente abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Mi padre se enderezó en su silla, con el rostro rojo por una furia que no podía ocultar. Vanessa me miró como si acabara de apuñalarla en público. ¿Qué logró tartamudear finalmente mi madre? Compré tu casa, repetí con calma. En la subasta. Ahora ella es mía. Y ya tiene nuevos residentes, una pareja joven con un bebé. Pagaron el alquiler a tiempo. Tú, tartamudeó elevando el tono de su voz. ¿Compraste nuestra casa a nuestras espaldas? Compré una propiedad en subasta pública, correcto. Perdiste tu casa porque no pagaste tu hipoteca. No tuve nada que ver con eso. Podrías habernos ayudado, gritó con la voz quebrada. Podrías habernos dado el dinero para salvarla. Estuve de acuerdo. Pero elegí no hacer eso. ¿Por qué? Gritó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nos harías esto? Porque tú me hiciste esto primero. Porque me hicieron sentir inútil toda mi vida. Porque hicieron que Jacob se sintiera como una molestia. Porque nos trataron como basura. Y me cansé de fingir que no me dolía. Eres un monstruo, escupió Vanessa, con las manos temblando de rabia. Es cruel. Vengativo. Espero que estés feliz contigo mismo. Sí, respondí sin ningún atisbo de culpa. Por primera vez en años, estoy feliz. Porque ya no necesito tu amor. No necesito tu aprobación. No necesito nada de ti. Me levanté y tomé la mano de Jacob. Vamos, mi amor. Ya vimos lo que necesitábamos ver. Noemí, espera, suplicó mi madre extendiendo la mano. Retrocedí. No. Ya he esperado demasiado. Esperé a que cambiaras. Esperaba que fueran diferentes. Esperé a que dejaran de avergonzarme. Terminó. Salí de ese apartamento con Jacob a mi lado y no miré atrás. Mientras nos alejábamos, él me miró. Mamá, ¿estás bien? Estoy perfecta, respondí. Y era verdad. La casa de Maple Grove Lane ya no era suya. Era mío. Y tendrían que cargar con ese peso por el resto de sus vidas. La Navidad ha pasado. Jacob y yo lo pasamos solos en nuestro apartamento, decorando un arbolito, horneando galletas y riéndonos de tonterías. Se sentía más ligero, como si le hubieran quitado una sombra. No preguntó por sus abuelos. No preguntó por qué nos fuimos tan de repente. Simplemente disfrutaba ser niño, abrir regalos, ver dibujos animados en pijama, comer dulces sin culpa. También me sentí más ligero. El enfrentamiento había sido doloroso, sí, pero necesario. Finalmente había dicho todo lo que había que decir. Y por primera vez me fui por elección, no por rechazo. Ya no estaba esperando que me validaran. Ya no esperaba que de repente me vieran digno. Ya no estaba atrapada. El alquiler de la casa en Maple Grove Lane comenzó a llegar en enero. No era una fortuna, pero era suficiente para cubrir el pago y todavía me quedaba un poco, un recordatorio mensual de que había convertido el dolor en poder. La inmobiliaria se encargó de todo, contratos, mantenimiento, inquilinos. Y solo necesitaba firmar los cheques. Lo pensé antes. Antes de que me hagas sentir como una carga. Antes me enseñaste que el amor, para ti, era condicional. Antes de mostrarme que al final, siempre sería la hija que casi llega allí, nunca lo suficientemente buena, nunca lo suficientemente digna. Tragó con dificultad y las lágrimas fluyeron incontrolablemente. No lo entiendes, susurró como si esas palabras pudieran deshacer décadas de silencio. Solo quería que fueras feliz. Y fue entonces cuando me reí. No una risa fuerte o cruel, sino el tipo de risa que nace de la más amarga ironía. ¿Feliz? Repetí como si la palabra fuera un objeto extraño entre nosotros. ¿Crees que no fui feliz cuando nació Jacob? ¿Que no fui feliz cuando conseguí mi primer trabajo decente? ¿Que no era feliz cada vez que me abrazaba y decía que era la mejor madre del mundo? Me acerqué y bajé la voz para que ella pudiera escuchar cada sílaba. No querías que fuera feliz.
Querías que fuera lo que quisieras. Que usaría la ropa adecuada, me casaría con el hombre adecuado y viviría la vida adecuada. Y cuando no encajé en el molde, me descartaste. Ella retrocedió como si la hubiera empujado. No fue así. Fue exactamente así. La miré fijamente sin pestañear. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Presioné mis brazos contra mi pecho sintiendo el peso de mi propia verdad. Ahora que ya no te necesito, ahora que construí algo sin la aprobación de nadie, apareces. No para mí. No por amor. Sino porque duele ver que no te necesito. Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. Quizás porque ya no había excusas. Tal vez porque por primera vez estaba viendo a la hija que realmente era, no la versión distorsionada que había creado en su cabeza, sino la mujer que se negaba a inclinarse. Lo siento, repitió como si la repetición pudiera darle a esas palabras un poder que nunca tuvieron. No es suficiente. Me di vuelta, caminé hacia la puerta y la abrí con un gesto decidido. Y nunca lo será. Dudó un segundo como esperando que yo cambiara de opinión, que cediera, que volviera a ser la Naomi que se tragaba las lágrimas y sonreía para no lastimarse. Pero esta Noemí ya no existía. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, respiré profundamente. No hubo alivio ni triunfo, solo la tranquila certeza de que por una vez había elegido mi lado. Y que esta vez no habría vuelta atrás. Jacob llegó a casa poco después de la escuela y se apresuró a mostrarme el dibujo que había hecho, una casa con un sol enorme en el cielo y dos figuras tomadas de la mano en la entrada. Somos tú y yo, mami, dijo con orgullo. Nuestro hogar. Y ahí con ese papel en mis manos entendí, eso fue todo. Ni las propiedades ni las cuentas bancarias ni las disculpas tardías. Eso fue todo. Un hogar que había construido con mis propias manos, un amor que nadie me podría quitar, una vida que finalmente era mía. Afuera la primavera seguía floreciendo. Y por primera vez yo también. Única manera posible. Porque la justicia no es solo un castigo, es el equilibrio que el universo restablece cuando alguien se atreve a romper las cadenas que lo atan. Y esas cadenas las conocía bien, estaban hechas de silencios forzados, de miradas desdeñosas, de manos que nunca se extendían cuando más las necesitaba. Mis padres los tejieron con años de indiferencia, Vanessa los reforzó con su sonrisa condescendiente, ¿y yo? Los cargué demasiado tiempo creyendo que su peso era el precio de pertenecer a esa familia. Pero esa noche de noviembre, cuando Jacob comió solo sobre el frío cemento, algo dentro de mí se rompió para siempre, no con debilidad, sino con una claridad penetrante. Ya no se trataba de ellos. Se trataba de nosotros. Del derecho a respirar sin pedir permiso, a ocupar espacio sin pedir disculpas, a construir una vida donde el amor no fuera una moneda, sino un fundamento. Y así fue como la casa de Maple Grove Lane dejó de ser solo ladrillos y madera. Ella se convirtió en el espejo de mi transformación, un día, ella fue el símbolo de todo lo que me negaron, ahora era la prueba viviente de todo lo que había logrado. Cada alquiler depositado en mi cuenta, cada flor plantada en el jardín por los nuevos residentes, cada risa de niño resonando en las habitaciones que alguna vez fueron mías, todo esto era más que dinero o propiedad. Fue la confirmación de que había cambiado las tornas. Que la niña que alguna vez lloró escondida en el sótano ahora decidió quién entraba o salía de su vida. Cuando mi padre enfermó, cuando Vanessa perdió a su marido y su casa, cuando mi madre se vio obligada a contar monedas en la caja del supermercado, no me sentí triunfante. Sentí nada. No por falta de humanidad, sino porque la compasión exige un vínculo, y el nuestro lo habían quemado hace mucho tiempo. Lo único que quedaba era una profunda quietud, como el silencio después de una tormenta, ya no el ruido de los gritos, solo el sonido de mi propia voz, firme, diciendo basta. Jacob nunca volvió a preguntar por ellos. No porque yo lo detuviera, sino porque los niños comprenden, en el fondo, lo que los adultos tardan en admitir, que algunos vínculos no valen la pena repararlos. Tenía todo lo que necesitaba en mí, seguridad, orgullo, un hogar donde se celebraba su talento y se fomentaban sus sueños. ¿Y yo? Finalmente me tuve a mí mismo. No la versión diluida que dieron forma, sino la mujer que surgió de las cenizas de aquello a lo que intentaron reducirme. A veces por la noche, cuando el viento entraba por las ventanas de nuestro nuevo hogar, pensaba en los que quedaban atrás. No con ira, sino con una tranquila certeza,
habían elegido su camino cuando me empujaron al mío. ¿Y qué camino tan glorioso fue? Porque la justicia, después de todo, no es solo venganza, es la libertad de no necesitarlos más para ser feliz. Es la casa que compramos con nuestro sudor, el futuro que pintamos con nuestras propias manos, la vida que, contra todo pronóstico, floreció donde juraron que nada crecería. Y mientras Jacob dormía, soñando con pinceles y lienzos, yo sonreía a las luces de la ciudad. No por malicia, sino por gratitud. Porque al final, la mayor venganza no fue quitarles lo que era mío. Estaba demostrando que nunca merecieron tenerme. Estaba demostrando que la paz no se logra con guerras, sino con la quietud de quienes ya ganaron sin tener que luchar. No hay gloria en voltear el pasado como una daga, la verdadera victoria está en dejar atrás lo que nos rompió y avanzar, más ligeros, más completos. Todavía están atrapados en aquellos días, en las mismas mentiras que los mantienen despiertos por las noches. ¿A nosotros? Dormimos. Dormimos porque la paz no es un premio que se pueda ganar, es el silencio que permanece cuando, finalmente, dejamos de darle importancia a lo que ya no nos pertenece. Y si esto es venganza, que así sea. Pero lo cierto es que no hay nada más poderoso que la indiferencia de quienes ya se han liberado.